Cordial saludo, tutor, ¿cómo se encuentra? Hombre Silvio, muy bien, muchas gracias. Qué ¿Vos cómo? bueno, tutor. Lo llamé antes a esta entrevista para poder concretar un trabajo de la UNAD de antropología visual. Sí, Mi tema es se han tenido que adaptar los profesionales. He hecho ya varias entrevistas y han habido cambios buenos y malos, más que todo buenos, en cuanto a los horarios más que todo. Y sí, entonces quería entrevistarlo para saber cuál es su situación y su punto de vista. vale. Bueno, Bueno, pues primero, ¿por qué cambios ha pasado desde que pasó esto del COVID en cuanto a sus horarios? vale. Pues hombre, primero que todo te agradezco mucho por el interés respecto a los procesos y a la vida de nosotros los profesores. Usualmente somos los más olvidados pues en los procesos educativos, como que nadie se Sí, pregunta si nosotros estamos bien, si nos ha afectado algo. Y bueno, obviamente lo más importante son los estudiantes, pues, pero sí es bueno como recordar que hacemos parte de este proceso. Entonces, bueno, ¿qué te cuento en cuanto a los cambios? Específicamente, pues, hablando sobre el horario, creo que se ha extendido de alguna manera, o sea, el hecho de estar trabajando en la casa, de alguna manera hace que no tengas como unos límites de tiempo tan establecidos para tu trabajo, ¿cierto? Es decir, uno trata de respetar unos horarios de trabajo, pues porque por varias razones. La primera, pues por una razón personal, porque es un asunto de orden, de organización, pues personal. Bueno, que la segunda razón sería que hay unos horarios de trabajo en los que uno sabe que la mayoría del equipo está conectado, los colegas, y como también trabajamos tanto en coordinación unos con otros y reuniéndonos, etcétera, pues esto también lo obliga a uno de alguna manera a respetar ese horario, ¿cierto? Ah, bueno, te decía pues que sí, que sobre todo hay unos horarios en los que uno siempre tiene reuniones programadas o encuentros pues como con los otros profesores. Y finalmente entonces igual hay un montón de labores que quedan pendientes y estas pues se terminan extendiendo un poquito como en el horario del horario habitual que se tenía, ¿cierto? Y como se sí. está en la casa, pues y no se hace tan radicalmente ese cambio de horario, de tener que marcar un inicio de jornada y luego una salida de jornada, entonces a veces se extienden un poquito esos tiempos. Sin embargo, digamos que un atenuante, pues, sí es el que como no hay tiempos de desplazamiento por al estar trabajando en la casa, digamos que hay una ganancia también muy grande para nosotros en ese sentido, pues el hecho de no tener que desplazarnos nos está ahorrando también un tiempo. Y bueno, digamos que lo ideal sería que ese tiempo se ganara para otras cosas, ¿cierto? No sé, para estar más con la familia, para otras actividades. Hay algunos profesores que el cambio les ha permitido pasar más tiempo con la familia. Sí, de alguna manera, pues porque todos están obligados a estar ahí, que sí ha pasado. Pero eso, digamos, yo creo que funciona para los que viven con su familia. Por ejemplo, los que vivimos de manera independiente, creo que sí ha sido un poquito más difícil eso del contacto. Especialmente pues porque, digamos, en mi caso, mis padres ya son personas mayores, entonces no es tampoco conveniente como estar constantemente visitándolos, ¿cierto? Por el riesgo que eso supone para ellos. Y ya yo creo que con respecto al horario, eso es como lo que te podría decir. Ya, y digamos con respecto a los trabajos que usted deja a los estudiantes, ¿ha habido algún cambio en su manera de enseñar, por así decirlo? O dejar trabajos, no sé.
Sí, como en las dinámicas ahí de pronto del trabajo, en la didáctica de los cursos y en los procesos de evaluación, sí hay, sí hay bastantes cambios. La verdad es que hemos tratado de ser muy conscientes y digo hemos porque no es un asunto personal, sino algo que se ha hablado a nivel institucional, pues, del grupo de profesores, por lo menos de la escuela. Tener muy en cuenta las dificultades que esta situación pues ha traído para los estudiantes. Somos muy conscientes que esto ha supuesto dificultades de conexión para algunos, dificultades en la disponibilidad del tiempo, lo cual es muy variable porque algunos estudiantes manifiestan que estar en la casa les permite tener más tiempo para el estudio, ¿cierto? Pero hay otros que manifiestan lo contrario, porque, digamos, su oportunidad de estudiar era o estaba muy vinculada al acceso que tenían en otros lugares, el acceso pues a la red, ¿cierto? Que de pronto en la casa Sí, claro. no lo tienen tan fácil. Sí, claro, por Eh, lo menos acá en Florencia hay personas que simplemente iban allá a la sede de la UNAD y allá hacían sus trabajos porque de pronto en la casa tenían un internet muy malo o algo así. Ujú. Sí, entonces esto se ha supuesto pues como una flexibilidad con respecto a las fechas de entrega de los trabajos, por ejemplo, eh, al, a la rigidez de los procesos también, ¿cierto? Como que hay procesos que de alguna manera nos tocó reevaluar y cuestionar, digamos, actividades específicas de algunos que implicaban salir a la calle o trabajo de campo o cosas de este tipo. Y pues eso de entrada hubo que repensarlo porque pues no tenía sentido proponer un trabajo de campo cuando no se podía salir a la calle, ¿cierto? Entonces sí, en este sentido sí ha habido pues como bastantes cambios, yo creo. Y también creo que nos ha hecho repensar en qué consiste también esta vocación que tenemos en la universidad pues con respecto a la virtualidad. Creo que nos ha hecho a todos un poquito más conscientes de lo que supone estar conectados tanto tiempo y de cómo son necesarios espacios y formas diferentes de encontrarnos dentro de esta virtualidad, ¿cierto? No solo los que ya estaban establecidos como los canales normales, como podrían ser los foros o las videoconferencias, sino otras maneras de encuentro un poquito más, no sé si la palabra sea relajadas, un poquito más sensibles, yo creo, más sensibles como con las condiciones en las que estamos, donde todos podamos hablar, conversar. Es una cosa pues muy sencilla, es por ejemplo entender que empieza a hacer falta conversar con el otro, ¿cierto? Y no simplemente hacer un intercambio de información, sino conversar, simplemente conversar de manera espontánea y tranquila. Y esos son elementos que han empezado a surgir ahorita con esta situación, porque antes, digamos, los dábamos por sentado y y no los buscábamos en este espacio, ¿cierto? Porque este espacio era pues principalmente académico. Pero Claro. al entender que todos estamos pasando por una situación de confinamiento y que se empieza a hacer necesario el compartir con los otros en otras maneras y en otros niveles, pues yo creo que en eso también nos hemos flexibilizado mucho a la hora de encontrarnos, como buscar otras maneras de encontrarnos. Vale, Pues listo. muchas gracias por su ayuda y Ok.